Hola, mis queridos alumnos, buen día, paz. ¿Cómo se encuentran en esta mañana, en este día? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy en Bucaramanga amanecimos con un clima lluvioso y con un poco de frío. Espero que ustedes se encuentren todos muy bien donde están y pues les doy la bienvenida a la clase de hoy. Bueno, ya hemos podido avanzar un poco en la materia. Hemos visto desde sus conceptos generales hasta hacer un pequeño recorrido por la historia. También hemos podido analizar o recordar un poco acerca de las diferentes cosmovisiones y de los desafíos que todo esto representa para nosotros como cristianos, ¿no? Sobre todo, pues, en la época que estamos viviendo nosotros. También hemos estado tomando un poco de conciencia acerca de eso, ¿no? Sobre los distintos fenómenos que hoy la posmodernidad nos está dando a conocer mediante estos procesos que estamos viviendo, como la globalización, y de qué manera todo esto pues afecta nuestra vida, nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros hijos, a los jóvenes de nuestras iglesias. Bueno, hoy vamos a comenzar también con un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra actitud también como cristianos, tiene que ver con nuestra vida como iglesia, como comunidad de fe y que pues lucha por mantenerse firme ante todos estos desafíos modernos. Bueno, entonces vamos a orar para comenzar con la clase de hoy. Vamos a pedir la guía, la dirección del Señor. Amado y buen Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo día que nos has dado. Gracias, Señor, por la noche que pasó, por el descanso que hemos tenido, nuestro buen Señor. Gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas y tus misericordias son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque es por esa gracia y esa misericordia que has tenido con nosotros, que tú nos sostienes, nos animas, Señor, nos renuevas cada día, Santo Padre, para que tengamos el buen ánimo de continuar, Señor. En este caso, pues te ruego por todos mis alumnos, Señor, para que continúen con esa buena disposición y ese buen ánimo de continuar con su estudio, con sus materias, Señor. Ya falta poco, Señor, pero que tú les alientes, tú les renueves, tú les permitas, Señor, llegar a buen término, a buen fin. Gracias también, Señor, por este aprendizaje que hemos llevado hasta hoy y por el que falta, Señor, porque tú has permitido, Señor, que podamos avanzar en este conocimiento, Señor, para algunos nuevos, para otros no tanto, Señor, pero que resaltemos la importancia que tiene para nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, y te rogamos que tú permitas que con todas estas herramientas que podamos conocer, Señor, podamos, Señor, presentar una buena defensa de nuestra fe, eh, sin discusiones, sin ofensas, Señor, sin herir a nadie, Santo Padre, porque tú sabes, oh buen Señor, que todo lo hacemos para la gloria de tu nombre, Señor. Todo lo hacemos por ti y para ti, Señor. Así que sé tú nuestra guía, Señor. Sé tú quien nos instruye, sé tú quien nos anima, quien nos alienta, quien también pone las palabras en nuestra boca, Señor. Te lo rogamos. Nos dejamos en tus manos, Señor, y te rogamos por esta clase, Señor, para que también seas tú nuestro ayudador y nuestra guía en todo momento. Y nos dejamos en tu dulce y precioso nombre, nuestro buen Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, voy a compartirles entonces la pantalla para comenzar con la clase de hoy. Bueno, entonces el tema de hoy se titula El cristianismo contemporáneo.
Y pues vamos a ir desarrollando cuestiones que tienen que ver principalmente, como decía al principio, pues con nuestra actitud como cristianos, con nuestra vida como cristianos, con nuestra vida de iglesia, de comunidad, pero también con la figura de Jesús. Y pues cómo todo esto debe ser relevante o mantenerse relevante en este tiempo, ¿no? Porque eh, ¿de qué sirve defender algo que no tiene sentido o que no tiene importancia, ¿no? Estaríamos eh, perdiendo el tiempo, ¿no? Eso sería como una pérdida de tiempo. Así que, pues, defender nuestra fe de ninguna manera es así. Defender nuestra fe vale la pena, vale todo lo posible y todo el tiempo que podamos invertir. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es ser contemporáneo? Entonces, ser contemporáneo es vivir en el presente y movernos con los tiempos, sin ocuparnos necesariamente ni del pasado ni del futuro. Así que cuando nosotros hablamos de lo que significa vivir en un mundo contemporáneo, esto quiere decir que existe en el mismo tiempo o en la misma época de otra persona o de otra cosa. Es decir, que es parte de nuestro tiempo, de nuestro presente y de nuestro aquí y ahora. Bueno, entonces nosotros, como hemos venido hablando, nos encontramos en un mundo que se está moviendo rápidamente y pues por ello nosotros también debemos movernos con los tiempos. Nosotros a veces vivimos nuestro presente sin preocuparnos mucho por el pasado o sin pensar mucho en el futuro. A veces no queremos recordar el pasado porque a veces el pasado es mm, doloroso o nos trae malos recuerdos, recuerdos que nos hieren, que nos lastiman de alguna manera o que tal vez nos traen vergüenza, ¿no? Y por eso a veces tratamos de ocultarlo o de no hablar acerca de eso. No queremos recordar. Entonces, eso también pasa con algunas sociedades. Recordar el pasado trae a la memoria ciertos momentos que han sido trágicos o que han sido lamentables. Pero también a veces uno suele vivir sin la conciencia del futuro, sin pensar o sin planear mucho en ese futuro, porque para muchas personas lo único que importa es el presente, lo que se está viviendo. Pues no sabemos qué va a pasar mañana, pero a veces se vive hasta de una manera que puede llegar a ser irresponsable porque no planificamos un futuro. Entonces, mm, a veces, bueno, solamente queremos como disfrutar del momento, del presente, de la vida. No sabemos cuándo vamos a morir, pero queremos vivir en este presente que tenemos ahora, sin pensar en nada más. Entonces, no sé, hoy como hemos venido hablando, pues hoy en día todas las generaciones o esta generación es diferente a lo que, al pensamiento que nosotros teníamos. Por ejemplo, nosotros teníamos una visión totalmente diferente de nuestro futuro. Pues si pensábamos en el futuro, pues tal vez pensábamos en qué queríamos estudiar, qué queríamos hacer, qué queríamos trabajar, si queríamos ir a la universidad, qué carrera íbamos a estudiar y que si queríamos ahorrar, eh, tener un buen trabajo, una familia, tener una casa propia, casar, para ese buen futuro. Pero hoy las nuevas generaciones son la mano. Hay
suficiente, ¿no? Entonces hoy muchos quieren ser eh, influencers o quieren desarrollarse en la parte del marketing digital o quieren manejar redes sociales para otras personas. Bueno, muchos de nuestros jóvenes quieren irse por esa línea y no están pensando en qué carrera quieren desarrollar para sus mismos, en cuánto era necesario que se tuvieran a estos profesionales en la salud para que atendieran todas estas cuestiones. Y si no hubiera sido por ellos, pues quién sabe qué habría pasado. Entonces, gracias a Dios porque también cuidarnos cuando es necesario. Entonces, bueno, volviendo a ese sentir de los jóvenes, pues ya en redes sociales, en temas de que el dinero y de que las profesiones sean mucho más fáciles, más sencillas, más rápidas. Tal vez ya no es tan importante el tema de la familia o de casarse, o si algunos quieren hacerlo, pues ellos y los queremos y los cuidamos mucho, por supuesto, para eso también los tenemos, ¿no? No los tenemos para maltratarlos ni para dejarlos por ahí sin comer y sin cuidados, ¿no? Los cuidamos de la mejor manera posible, pero esto nunca podrá reemplazar un hijo. Y hoy en día es un pensamiento que también está muy generalizado. No quiero tener hijos, pero quiero tener mi mascota o mi perrijo o mi gatijo, dicen por allí, no sé si eh, han escuchado pues estos términos. Entonces, las nuevas generaciones están rompiendo también con esos pensamientos, con esas ideas del futuro, con esos moldes que nosotros hemos traído, ¿no? Y si nosotros no aprendemos a escucharlos, a entenderlos, a comprenderlos, a, a- a conocerlos para saber cómo podemos darle respuestas, cómo podemos enseñar, cómo podemos guiar, pues esto representa un gran conflicto para nosotros. Esto va a ser una barrera o un obstáculo. Entonces, bueno, aquí continuamos diciendo, continúa la diapositiva dice, para ser un cristiano contemporáneo, sin embargo, es preciso asegurarnos de que nuestro presente esté enriquecido en la manera más posible, tanto por nuestro conocimiento del pasado como por nuestra expectativa en cuanto al futuro. La fe cristiana lo exige. Entonces, vemos también, eso es algo muy importante. Nos recuerda que nuestro hoy, nuestro presente, lo que estamos viviendo hoy en día, aquí y ahora, pues debe ser una experiencia enriquecedora, una experiencia edificante, una, una experiencia con dirección, cimentada en lo que hacemos, en lo que creemos, en aprender, en conocer más y mejor, ¿no? De la mejor manera posible, de lo mejor que nosotros podamos hacer. Entonces, el cristiano vive su presente y tiene que vivir también en plenitud. Tenemos que también aprender a gozar y a disfrutar de la vida que tenemos, de lo que somos. Tenemos que aprender también a, a deleitarnos en esto. No, porque nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana también tiene que ir proyectándose a un futuro,
porque no es solamente para esta vida, para este tiempo que estemos con vida en este mundo, para este paso, ¿no? Nuestra fe cristiana se impulsa o se proyecta hacia una vida eterna, hacia esa esperanza que nosotros tenemos. Por eso es que nuestra vida en Cristo, nuestra fe, pues exige que este momento que estamos aquí esté aquí y ahora también esté impulsado por el pasado que hemos tenido, pero también por la esperanza hacia un futuro, hacia una eternidad que tendremos con Dios, que tendremos en ese Dios en el cual nosotros confiamos, en el cual nosotros adoramos, al cual adoramos y también en el que quien tenemos esperanza, porque Él es el alfa y la omega, es el principio y el fin, es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces vemos que Dios, que Cristo Jesús, pues esta fe con la que nosotros estamos comprometidos, pues es la misma de ayer, de hoy y por todos los siglos. Recordemos que eso es lo que nos dice también la palabra de Dios, ¿no? También nos habla eh, acerca de la fe en ese Mesías, en el ungido de Dios, en el Cristo que hemos creído, que es una fe que se origina en el pasado, en el ayer, que está presente en nuestra vida hoy y que también es por los siglos, es para un futuro. Así que pues eh, nosotros debemos también ver la importancia que tienen todas estas cuestiones para nuestra vida cristiana, ¿no? También se trata de este tema acerca de cómo manejamos el tiempo, del manejo de nuestra vida, del tiempo que nosotros tenemos en nuestra vida, que vamos a estar aquí como cristianos, ¿no? De ese manejo que damos al tiempo, del modo que se espera también que nosotros vinculemos el pasado, el presente y el futuro en nuestra forma de pensar, en el conocimiento que tenemos, en nuestro modo de actuar, en nuestro modo de vivir la fe, ¿no? Porque así como dice aquí en la diapositiva, la fe cristiana lo exige. Entonces es algo importante que nosotros podamos eh, meditar y reflexionar en todos estos temas. Porque bueno, al pensar nosotros en el manejo de estos tiempos y al pensar nosotros en nuestra vida, en nuestro pasado, en nuestro presente, en nuestro futuro, eso también nos lleva a hacernos ciertos cuestionamientos, a plantearnos algunos interrogantes, a pensar y a reflexionar un poco. Entonces vamos a ver estas preguntas o estos cuestionamientos y pues vamos a tratar de reflexionar un poco en esto. Entonces, primero dice, podemos presentar intacta la identidad histórica del cristianismo sin al mismo tiempo lanzarnos a la deriva y apartarnos de nuestros contemporáneos. Entonces, ¿qué creemos acerca de esto? ¿Qué creen ustedes acerca de esto? ¿Será que podemos preservar intacta esa identidad histórica del cristianismo? ¿Será que se puede conservar o se puede preservar sin ninguna alteración esa identidad histórica que tenemos nosotros como cristianos que tiene algo más de 2000 años? Podemos hacerlo sin que al ir hacia el origen, hacia sus inicios, hacia la historia, nos lance a la deriva y nos aleje de este mundo moderno que nos rodea? ¿Será que es posible que nosotros podamos encontrar ese punto? Entonces, por ejemplo, nosotros hoy en día podemos o podríamos continuar hablando de las historias bíblicas, podemos continuar hablando de todos estos relatos, por ejemplo, como el relato de la creación, como las historias de Abraham, de Moisés, cuando
el Señor lo llamó y le habló por medio de esta zarza ardiente. Cuando ocurrieron las plagas en Egipto, cuando el Señor sacó y liberó a su pueblo, abriendo el mar rojo, cuando, por ejemplo, bueno, antes, las historias de Noé, del diluvio, cuando Noé construyó esta arca, según las especificaciones precisas que Dios le daba, el tiempo que estuvieron en esa arca con los animales, con su familia. O sea, ¿será que podemos seguir contando estas historias como la de Jonás y el gran pez y bueno, muchas otras historias donde vemos y continuamos mostrando todo lo sobrenatural, los milagros que encontramos en la Biblia, sin que parezcamos anticuados o sin que parezcamos un poco locos o tal vez ignorantes por seguir creyendo en esas historias que tal vez nada tienen que ver con este mundo actual. ¿Cómo nosotros podemos mantener ese equilibrio frente a estos nuevos desafíos que tenemos, ¿no? Porque nosotros no sabemos cómo será el futuro. Nuestro presente, pues es un poco complicado. Encontramos todos estos desafíos y todas estas pensamientos nuevos o antiguos, pero en realidad nosotros no sabemos qué va a suceder dentro de 50 años, no sé, cuando nosotros ya seamos ancianos, ya seamos abuelos. No sabemos qué va a suceder dentro de 100 años cuando obviamente ninguno de nosotros va a continuar acá en este mundo. No sabemos cómo serán estas nuevas generaciones para nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, para todas estas futuras generaciones, pues no sabemos qué sucederá. No sé si en algún momento nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? Y como he repetido, pues no es para agobiarnos ni para desmotivarnos, sino es para impulsarnos y para animarnos a que encontremos pues ese equilibrio para poder enfrentar todos estos desafíos y para poder preparar a estas nuevas generaciones, para poder enseñar y para poder estar atentos siempre y dispuestos a tener todas las herramientas necesarias para defender nuestra fe. Entonces, bueno, también es importante tener en cuenta que a veces al escuchar esta palabra moderno o modernidad, pues nos causa un conflicto, ¿no? Si nos ponemos a pensar en eso, pues a veces preferimos que las cosas se queden tal como son, ¿no? Porque de alguna manera pensamos que lo que se vivió antes, pues fue mejor, o las formas que se practicaban, la manera como se llevaba a cabo la fe, como en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, nuestras prácticas, de manera individual también, pues todo eso pensamos muchas veces que era mejor antes que como es ahora, entonces queremos que todo se mantenga igual. A veces tenemos un poco de miedo a ciertos cambios. Yo llevo como unos 22 o 23 años de conocer el Evangelio, de estar en la iglesia de Dios, porque conocí el Evangelio en la iglesia de Dios. Y pues en este tiempo que en realidad no es mucho, yo sé que hay varios de ustedes que nacieron en la fe, otros que se convirtieron igual que yo, pero en realidad el tiempo que llevo pues no es mucho. Pero sí he tenido que pasar por diferentes situaciones que a veces nos afectan un poco por este pensamiento, ¿no? De querer que todo siga igual, de que nada cambie. Incluso en algún tiempo me alejé de la iglesia, algunos años, no sé, unos 2 o 3 años, no recuerdo bien. En algún tiempo me alejé de la iglesia por esta parte que alguna vez, en algún momento puede convertirse en religiosidad, porque a veces estamos como tan anclados en ciertas estructuras que no permitimos que las cosas se cambien o que mejoren o pensar en los otros, pensar en los niños, en los jóvenes, en estas nuevas generaciones, ¿no? Y pues hoy
encontramos en muchas congregaciones, en muchos pastores, muchos líderes, especialmente nuestros hermanos mayores, con todo el respeto hacia ellos, pues que cuando notan algo diferente en la estructura o en la liturgia del sábado, del sermón, de la palabra, pues ya como que se inquietan un poco porque se cree que se están metiendo cuestiones modernas, que se están incrementando todas estas cuestiones modernas y que en cierta forma se está distorsionando. Y por eso a veces también surgen algunos debates o discusiones dentro de la misma iglesia. A nosotros nos pasó que en algún momento, no sé si fue el año pasado o hace como unos 2 años, eh, íbamos a hacer un culto especial, estábamos organizando este culto especial para una celebración del CMI, que se llamaba anteriormente así, que ahora es el día que celebramos el sábado anual de la Federación Internacional de la Iglesia de Dios. Ahora ese es su nombre, ¿no? Y pues queríamos hacer un programa especial para representar las diferentes culturas indígenas que hay en nuestro país. Y entonces, pues cada familia representaba una cultura que en nuestros países son muchas, es muy rica esta parte, ¿no? Y algunos hermanos, pues, como que no les gustó mucho este tema, como esta parte de integrarnos a la celebración, porque ellos creían que nos estábamos disfrazando, como en Halloween, que estábamos entonces trayendo esas cosas a la iglesia. Y pues, bueno, como las fechas son así un poco cercanas, pues eh, para ellos fue como un poco difícil que nosotros organizáramos esta celebración de esta manera. Pero los jóvenes, la iglesia en general, las familias se integran, participan, celebran, investigan y hacen parte de estas celebraciones. Entonces creo que es algo muy interesante y creo que es algo importante también para buscar que toda la iglesia, que todo, desde el más pequeño hasta el mayor, se integre y se anime a participar de de nuestro culto, de nuestros sábados, de nuestra fe, de todo lo que sea posible, ¿no? Y si nosotros podemos encontrar las herramientas, pues es algo muy importante, ¿no? Pero recordemos que pues también vamos a encontrar diferentes obstáculos, ¿no? Recordemos que hablábamos las clases pasadas de esas cosmovisiones que traemos, de esos prejuicios que ya todos nosotros, que cada uno de nosotros traemos en nuestra mente. Y entonces, pues eso afecta un poco, ¿no? Los lentes con los que vemos nuestro mundo, nuestra realidad, y pues así cada uno tiene también su propia verdad y su forma de ver las cosas, ¿no? La siguiente pregunta entonces dice, ¿podemos además comunicar el Evangelio en términos modernos y atractivos sin al mismo tiempo distorsionarlo e incluso destruirlo? ¿Qué creen ustedes que podemos reflexionar y meditar acerca de esta parte? Bueno, nosotros como Iglesia de Dios, como venía hablando, creo que la manera en que como nosotros llevamos nuestra fe, como nosotros llevamos la liturgia de nuestro sábado, es muy variada, dependiendo del lugar donde estamos. Entonces, es muy variado, digamos, en la forma de la alabanza, por ejemplo. Hay iglesias donde no tienen instrumentos, hay iglesias donde no se permite ningún instrumento, hay iglesias donde solamente mm, les gusta eh, la cuestión del piano o del órgano, o no es que les guste, sino que ellos piensan que es el único instrumento permitido, ¿no? Que no permiten ni una guitarra, ni una batería, no aplauden.
De pronto no se mueven de ninguna manera, están como muy quietos, muy solemnes, solamente cantan estos himnos como muy serios, muy solemnes también en ese momento y pues en en nuestra iglesia están todas estas formas, ¿no? Pues acá en nuestra congregación en Bucaramanga, en un tiempo se hacía de esta manera, en un tiempo se hizo así, no teníamos ningún instrumento, no usábamos pistas, no se usaba nada de esta parte, solo se cantaban los himnos. Y pues como digo, era como en esta forma, así muy solemne, muy seria, ¿no? No teníamos como esta parte de ser un poco más animados, ¿no? Ya con el paso de los años, pues esto ha cambiado muy poco, ha cambiado un poco. Tenemos ya instrumentos, tenemos batería, tenemos un piano, pues en algunas oportunidades se ha llegado a usar la guitarra, la pandereta, cantamos himnos de adoración, de alabanza, aplaudimos y ese es nuestro sentir, nuestra expresión. También nos movemos un poco, pero todas estas cosas son o se manifiestan de manera diferente en todas las congregaciones, en todas las iglesias, ¿no? Mm, Hay iglesias donde de pronto a un lado se sientan solo las mujeres y al otro lado se sientan los hombres. Hay iglesias donde las mujeres aún usan la mantilla o el velo. Bueno, yo sé que en nuestra iglesia acá en Colombia, en las iglesias, hace algunos años se usaba, pero pues desde que yo estoy en la iglesia de Dios, pues, no he tenido pues esa experiencia. Hay iglesias donde las mujeres no pueden predicar, hay iglesias donde las mujeres no pueden pasar al púlpito. Acá en nuestra iglesia ocurría algo, no en nuestra congregación, en otra congregación, que cuando una mujer predicaba, algún hermano se levantaba y se salía del culto mientras la hermana terminaba de predicar. Entonces, como vemos, hay diferentes maneras de expresar nuestra fe en los diferentes lugares, en los diferentes países, regiones, ciudades donde se encuentra nuestra iglesia, ¿no? Pero también vemos que esas formas van cambiando, esas formas también van modificándose, van eh, siendo reemplazadas también. Entonces la pregunta es, ¿podemos ser auténticos? ¿Podemos ser atractivos, ser modernos, sin al mismo tiempo distorsionar el evangelio e incluso destruirlo? ¿Qué creen ustedes? Es importante reflexionar en toda esta parte. Entonces, mientras nosotros podamos mantener esa frescura necesaria para enseñar, para comunicar, para expresar nuestra fe, para hacerlo de una manera que no sea monótona, aburrida, que no sea lo mismo de siempre, que podamos hablar de todas estas historias que mencionábamos antes, ¿no? De la fe, de la creación, del diluvio, de Moisés, de Abraham, de Jonás, de todos estos personajes que encontramos en la Biblia. Hay historias también muy bonitas, muy emocionantes, como son las de la conquista de la tierra prometida, cuando el pueblo llega a Canaán, cuando Josué toma este liderazgo y también lleva a este pueblo a la victoria, ¿no? Obviamente por la mano de Dios. Pero son historias muy bonitas, son historias de las que cada vez que estudiamos, cada vez que contamos, aprendemos muchas cosas más, pero necesitamos hacerlo no de la misma manera de siempre, que las nuevas generaciones se interesen, que se emocionen también al escucharlas, que aprendan, que quieran escucharlas, que sean atractivas
atractivas también para ellas, no que sean la misma historia de siempre, la misma historia que nos han contado siempre. Que podamos hacer un cambio donde también podamos a mirarnos con gozo, con alegría, con diferentes expresiones, no que nuestros cultos sean con esas caras serias y ceremoniales, sin que tengamos ningún tipo de expresión, sino que podamos vivir y podamos gozarnos en esa salvación que todos tenemos en Cristo, que podamos, como dice la palabra también, ¿no? Compartir, vivir, reunirnos juntos y en armonía, que podamos disfrutar de nuestra fe, de ser cristianos y que podamos transmitir eso a las nuevas generaciones. La siguiente pregunta entonces dice, ¿podemos ser auténticos y al mismo tiempo mantener la frescura necesaria o será preciso escoger? Entonces, era lo que hablábamos, era lo que recordábamos, ¿no? Eh, es importante comunicar el Evangelio, es importante conocer la palabra de Dios, es importante continuar hablando de todas estas historias, pero podemos pensar, podemos ser creativos en esa forma en la que lo transmitimos, que sea fresco, que sea innovador, que tenga, que llame la atención de las personas, en especial de los jóvenes, pero sin sacrificarlo, que mantengamos intacta su historia, que mantengamos intactos sus fundamentos, que podamos mantener, que podamos mantener esas bases, pero que podamos ser frescos, que podamos transmitirlo de una mejor manera a las nuevas generaciones. Entonces, tal vez en esta parte podríamos reflexionar en que hoy en día se sigue predicando también o se sigue compartiendo el Evangelio de la misma manera que se hacían hace muchos años. Entonces, tal vez hace 20 años, yo les comentaba que llevo un poco más de 20 años y creo que se siguen manteniendo las mismas formas. Tal vez de hace 20 años, 30 años, 50 años o no sé cuántos años, pero se sigue predicando, se sigue hablando, se sigue enseñando, se sigue llevando el culto de la misma manera, en un mismo formato. Tal vez en muchas iglesias se usa un formato que sea muy similar, muy parecido, una misma estructura y casi siempre todos nos ajustamos a ello. Entonces, por ejemplo, nuestras congregaciones por lo general, ¿nosotros qué hacemos? ¿Cómo llevamos ese sábado? Entonces, en algunas congregaciones estamos todo el día, desde la mañana, en un devocional, en una escuela sabática, luego en la tarde, pues se lleva la misma estructura, una oración, una bienvenida, las alabanzas, los cantos de adoración también, peticiones que tenemos de oración, los informes que se dan semanalmente, la predicación de la palabra, las ofrendas y la oración final. Terminamos el culto. A veces algunos se van, algunos se termina el culto y se van, otras veces hacemos un compartir, hacemos una vianda, hacemos algo similar, pero por lo general siempre se maneja esa misma estructura y no cambia. Difícilmente nosotros podemos movernos de allí, de estas estructuras, de estas liturgias y a veces si proponemos algún cambio, pues esto ya nos genera un conflicto también. No sabemos qué va a suceder. Y obviamente muchos no estarán de acuerdo. Digo, no, esta es la manera como se debe llevar, como se ha hecho siempre y así debemos mantenernos, ¿no? Entonces, esto también puede pasar, ¿no? Hoy en día hay como poca creatividad en nuestros cultos. Hay no hay cambios y es difícil que nosotros también podamos proponerlos, ¿no? Siempre eh, que vayamos a intentar hacerlo, pues es posible que no vayamos
a tener los resultados que esperamos, ¿no? Pero también debemos recordar que en cada estructura, que en cada culto, que en cada forma, pues allí está la presencia de Dios, que allí está el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Allí está el mover de Dios por medio del Espíritu, está su presencia y que el Señor va a continuar obrando en nosotros, en nuestras congregaciones, en todos los lugares, aunque sea monótono, aunque sea aburrido, o aunque propongamos o tengamos esa oportunidad de proponer cosas innovadoras, pues el Señor siempre va a estar allí presente en nuestras congregaciones, en nuestros cultos, en todos los lugares. El Señor pues va a estar presente, va a estar con nosotros. Pasa algo también que no sé si en sus congregaciones ha pasado o ha venido pasando ahora o no sé desde cuánto tiempo, pero nuestros jóvenes ya no quieren ir al culto, nuestros jóvenes se están aburriendo en el culto, nuestros jóvenes se están cansando de lo mismo. Tal vez a nosotros nos parece bien, nosotros ya estamos acostumbrados o a nosotros nos gusta de esa manera o nosotros ya hemos aprendido y nos sentimos cómodos en esa misma estructura, en esa misma liturgia, pero nuestros jóvenes se están aburriendo, ya no quieren ir a la iglesia. Hay algunos que van y se nota que se van obligados. Y entonces ellos quieren hacer algo diferente, ellos quieren sentir algo diferente, aprender de manera diferente, quieren de pronto que hayan otras cuestiones en nuestra iglesia, quieren decorar la iglesia de manera diferente, quieren que se vea de otra forma, que la alabanza también sea diferente, las predicaciones que sean más animadas, que sean de pronto más creativas, que sean de otras maneras, ¿no? En la música, en los instrumentos, en sus expresiones, en aplaudir, en saltar de pronto, pues eh, ellos proponen otras cosas y debemos aprender a escucharlos. Debemos aprender también que ellos quieren tener otra vivencia, otra experiencia y otras expresiones, ¿no? Que a veces para nosotros esos no caben dentro del modelo que ya y dentro de la estructura que nosotros manejamos y que hemos seguido manejando. Entonces, bueno, vamos a continuar con este título, El entonces y el ahora. Es algo muy importante también. Es algo que debemos tener en cuenta porque no se trata de remover, ni se trata de cambiar, ni se trata de quitar, ¿no? No se trata de una nueva versión del cristianismo que estamos empeñados en inventar. Por supuesto que no, no necesitamos quitarle ni añadirle una sola palabra al Evangelio ni a la Biblia. Sino del cristianismo original, histórico, ortodoxo y bíblico que con sensibilidad procuramos relacionar con el mundo moderno. No se trata de inventar, no se trata de quitar, sino de relacionarlo, de traerlo a nuestro contexto, a nuestra vida, a nuestro mundo contemporáneo, de que sea atractivo, de que sea edificante, de que llame la atención. Entonces, si nosotros hablamos del presente y del ahora, entonces del pasado y del presente, perdón, entonces también debemos hablar del entonces y del ahora. Las mismas expresiones del cristiano contemporáneo a veces parecen una contradicción en su terminología. Porque, ¿cómo se le puede llamar contemporáneo a algo tan antiguo? Entonces, aquí también surgen unas preguntas. ¿Cómo se le puede llamar contemporáneo al cristianismo?
¿Cómo se le puede llamar contemporáneo a algo que sucedió hace miles y miles y miles de años? ¿Cómo se le puede llamar contemporáneo a algo que pasó hace más de 2000 años? Si hablamos de Jesús y si hablamos de las historias del Antiguo Testamento, ¿hace cuántos años? ¿Cómo se le puede llamar contemporáneo a una fe que es tan antigua? Una fe que tiene que quedarse allá en el pasado, en esa época, en ese contexto, que eran tiempos muy diferentes a los nuestros. ¿Acaso su fundador no vivió y murió hace casi 2000 años atrás? Entonces hoy en día debemos seguir viviendo y debemos seguir escuchando esas palabras de Cristo, de Jesús, y Él murió hace más de 2000 años. ¿Acaso el cristianismo no es una pieza de época, un ejemplar de museo, una reliquia antigua de un pasado remoto, carente de actualidad para hombres y mujeres modernos? Entonces, todas estas cuestiones, todas estas preguntas son las que se hace el mundo hoy en día, las que se hacen nuestros jóvenes, las que se hacen las nuevas generaciones. Y estas son las preguntas, estas preguntas nos muestran todos estos cuestionamientos que ellos tienen, ¿no? Todas estas posturas que el mundo tiene acerca de nuestra fe. Y pues en ese sentido no se podría hablar de un cristiano contemporáneo porque es es algo muy antiguo. El cristianismo es un término muy antiguo y por lo general lo que es antiguo, lo que es del pasado, lo que es una pieza de la prehistoria, pues va es a los museos, se encierra es en esos lugares. Y si nosotros queremos ir o estudiar la historia, debemos ir es a un museo o debemos ir es a una biblioteca a buscar esos libros de historia antiguos, esas historias antiguas en las que ya nadie cree. Entonces, en ese sentido, la fe cristiana carece de importancia. Pero como leíamos hace un momento acá en la diapositiva, no se trata de una nueva versión del cristianismo que nosotros queramos o que estemos empeñados en inventar, sino de ese cristianismo original, histórico, ortodoxo, bíblico sobre todo, en el cual nosotros estamos cimentados en esa palabra de Dios, pero que tengamos esa sensibilidad de relacionarlo con el mundo moderno. Entonces también nosotros debemos tener claridad que cuando defendemos nuestra fe, no estamos inventando nada, no estamos inventando otras cuestiones, ni estamos añadiendo, ni estamos acomodando nuestra fe. Cuando nosotros defendemos la fe, defendemos el cristianismo, defendemos lo que creemos en un mundo contemporáneo, es porque queremos demostrar que es la verdad, es porque queremos mostrarle a todas las personas que es la verdad, que el cristianismo es auténtico, que nuestra fe es auténtica, que es una fe viva, que es una fe histórica, pero que es una fe viva, que es una fe que se mantiene hoy en día intacta, que se renueva, que es una fe que no muere, sino que se renueva en cada generación y que también, aunque sea una fe histórica, podemos comprobarla. Hay verdades comprobables por medio de la ciencia, de la arqueología. La arqueología es muy importante también porque ya ha demostrado que muchos de los sucesos que ocurrieron en la Biblia sucedieron y fueron reales. Se han encontrado muchas pruebas arqueológicas, muchos lugares, objetos, diferentes cosas. Y sí, nuestra fe con un pensamiento ortodoxo, pero no es un pensamiento cerrado, no es un pensamiento fundamentalista, es un pensamiento dinámico, es un pensamiento auténtico que se renueva. Nuestra fe
es auténtica y no tiene límites, así como Dios no tiene límites. Pero nosotros también debemos considerar, debemos pensar en esa manera de mantener nuestra fe y de expresarla en términos sanos, saludables, sensibles, maduros, conscientes. Una fe que crece, que avanza, pero que se mantiene dentro de esos límites correctos, dentro de esos límites bíblicos. Hoy en día también se van hacia otro extremo con teologías liberales, ¿no? Y para allá nosotros tampoco nos vamos a ir, ¿no? Esas formas no son correctas, pero hay otros que han pasado ese límite. Entonces debemos tener cuidado. Hay que ser ortodoxo, movernos dentro de esa ortodoxia, pero no ser ni fundamentalistas, ni literalistas, ni sectarios, ni decir que tenemos la única verdad o que estamos por encima de los demás, que solo nosotros conocemos la verdad, pero tampoco irse al otro extremo de practicar una teología liberal. Nosotros debemos plantear las verdades de la Biblia, estudiar la palabra, meditar en ella, profundizar en la palabra y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, la mejor manera, lo más correctamente que nosotros podamos hacer, porque no podemos tampoco ir por ahí enseñando cualquier cosa que no está en la palabra de Dios. Por eso es importante y es una gran responsabilidad para cada uno de nosotros el estudiar la palabra de Dios conscientemente. La palabra debe ser estudiada, meditada, reflexionada, bien interpretada lo mejor, de la mejor manera que nosotros podamos hacer, recordando que no es una nueva versión del cristianismo, no es algo nuevo, no es algo que queramos ni incluir ni quitar de la palabra de Dios, sino que queremos defender, que queremos anunciar, que queremos llevar, así como decía Pedro en el versículo que nosotros conocimos o recordamos en las primeras clases, que es el versículo bandera que vamos a llevar. Hacerlo con reverencia y con mansedumbre. De esta manera es que nosotros debemos procurar acercarnos a este mundo contemporáneo y dialogar con él. Bueno, entonces el siguiente título, dice, Cristianismo histórico y contemporáneo. Bueno, podemos entonces afirmar que el cristianismo es una religión histórica. Nosotros podemos afirmarlo. Realmente el cristianismo es una religión histórica, esta es una verdad completa, aunque para muchas personas no sea de esta manera, aunque tenga muchos opositores, como hemos mencionado anteriormente, aunque para ellos esto sea cuestionable. No es, el cristianismo es una religión histórica, es una religión verdadera, es una religión en la que nosotros podemos estar firmes y seguros y no avergonzarnos del cristianismo y de su historia. Aunque nosotros sabemos que cualquier otra religión de las tantas y muchas religiones que existen pueden afirmar que de alguna manera pues también son históricas porque también surgieron en un contexto histórico, en un tiempo, en una época en particular. También pueden ir hacia el pasado y dar una mirada hacia su fundador o hacia las personas que comenzaron sus movimientos. Por ejemplo, Buda, Confucio, Mahoma y todos estos líderes o dioses que encontramos en las diferentes religiones hindúes, que son miles y miles. Y así muchos otros. Hay una larga sucesión de maestros o de precursores de todas estas religiones que también se han ido fundando
a lo largo de la historia. Entonces, en cierta medida también tienen su historia. Ellos dicen o ellos afirman que el cristianismo no es una religión histórica o que no es la única, pero nosotros también afirmamos que eso no es cierto, porque aunque todas estas religiones pues surgieron en algún momento de la historia y tienen su propio fundador, pues el cristianismo tiene una afirmación mucho más fuerte que la de ellos. El cristianismo tiene unas bases aún mucho más fuertes. No solamente se apoya en una persona histórica que fue Jesús de Nazaret, quien encarnó, nació, vivió, desarrolló su ministerio, murió y fue resucitado. Entonces, no solamente nos apoyamos en la persona de Jesús, en esa persona histórica, sino también en los acontecimientos históricos que se relacionan con él, con Cristo, con nuestro Señor, en especial lo que se refiere a su nacimiento, a su muerte y a su resurrección. Entonces, en ese sentido, nuestra fe cristiana tiene una afirmación más fuerte. Dice aquí en este párrafo que tenemos en la diapositiva. El cristianismo, sin embargo, hace una afirmación más fuerte todavía de ser histórico, porque no se apoya solamente en una persona histórica, Jesús de Nazaret, sino en ciertos acontecimientos históricos que se relacionaron con él, especialmente su nacimiento, su muerte y su resurrección. Era lo que estábamos mencionando. Entonces nuestra fe tiene una afirmación más fuerte. Nuestra fe defiende que Jesús existió, fue un hombre, una persona real, fue encarnado, humano y fue contemporáneo de su tiempo. Pero no solamente se apoyan en Jesús como ese humano, como esa persona real que vivió, sino en su nacimiento, muerte y resurrección. Esos tres eventos marcaron la historia universal. Y si nosotros vemos en cualquier lugar del mundo, en cualquier rama de pensamiento, filosofía, gnóstica, atea, lo que sea, sí, siempre sigue estando esta diferencia, ¿no? Entre antes de Cristo y después de Cristo. Esta división del tiempo se sigue haciendo, aún en nuestros días, aún en nuestro tiempo moderno, aún se continúa haciendo esta división. Entonces, la línea de la historia se divide en dos. A partir del nacimiento de la persona de Jesucristo, que es el fundamento de nuestra fe. Ninguna otra religión tiene estos tres aspectos. Ninguna otra religión puede decir que su fundador, ninguna puede afirmar que su fundador o sus tantos dioses encarnaron y se hicieron humanos y vivieron en este mundo. Solamente el cristianismo puede hacer esa afirmación. Ninguna otra religión puede afirmar que su fundador o que sus dioses murieron y que han resucitado. Solamente el cristianismo puede hacer esa afirmación. Por eso el cristianismo es una religión histórica. Ninguna otra religión puede decir que sus líderes, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio, ni Vishnu, ni Shiva, ni ninguno de esos eh, personajes murió y resucitó. Si acaso algunos de ellos existieron, murieron y se quedaron así. Entonces solamente el cristianismo puede hacer estas afirmaciones. Y además de eso, pues hay muchas otras cosas que nosotros podemos decir a favor del cristianismo, como esta religión histórica. Porque en el Antiguo Testamento, si recordamos, nos presenta a Dios, a Yahvé, no solamente como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino como el Dios que hizo pacto primero con Abraham y que lo renovó con Isaac y con Jacob.
no solo como el Dios de Moisés, sino como el Dios responsable del éxodo, de la salvación de su pueblo, de la salida de su pueblo, la liberación de su pueblo de la esclavitud, y que además renueva su pacto una vez más en el monte Sinaí. Por lo tanto, nuestra fe cristiana siempre estará ligada al corazón y a la mente de todos estos acontecimientos históricos, que no solamente fueron históricos, que fueron decisivos en ese tiempo, en ese pasado. Y pues ahora nosotros debemos constantemente hacer una mirada, volver nuestra mirada hacia ese pasado, hacia esa historia, con gratitud, con agradecimiento, porque lo que antes se escribió para nuestra enseñanza también, dice la palabra de Dios, para nuestra enseñanza fueron escritas. Y ahora todo esto viene a nuestro presente, pero también se proyecta hacia nuestro futuro. Y debemos encontrar esa manera de hacerlo. Entonces, Dios siempre ha estado presente en la historia de su pueblo. Dios siempre ha estado presente en la religión. Dios también nos hace memoria, también podemos recordar cómo Él provee a su pueblo, cómo Dios provee también todos estos actos salvíficos para el pueblo. Recordamos lo que representó la Pascua para el pueblo de Dios. También como lo celebraban y lo recordaban cada año, porque fue importante para la historia, fue importante para la historia de este pueblo, para su historia, para recordar la manera en la que Dios obró y en la que Dios actuó en su liberación, como Dios les proveyó de todo lo que se necesitaba para liberar a su pueblo. También lo que representa la cena del Señor, la santa cena del Señor, que representa esa muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, esa salvación que el Señor nos otorgó por medio de su muerte y que se nos permite aún conmemorar cada año. Nosotros conmemoramos y celebramos que somos libres en Cristo, que somos salvos, que nosotros ya no hay muerte y pecado porque Cristo nos salvó. Y eso, y cada año conmemoramos y celebramos lo que sucedió en el pasado, en la historia. Entonces, nuestra fe cristiana no solamente la encontramos en Jesús, sino también en todos los demás acontecimientos que sucedieron en el Antiguo Testamento, de la manera en que Dios se reveló. Y ahora nosotros también somos parte en esta historia. Entonces, todo esto se lo debemos a esta fe y a esta religión que es histórica, al cristianismo, que es una fe histórica. Así que es muy importante que podamos continuar recordando, pero sobre todo resaltando lo que significa nuestra fe, lo que el cristianismo significa, la importancia que tiene, tanto históricamente como espiritualmente. Porque esa palabra que se dio en el pasado y que se vivió en el pasado se hace presente en nuestra vida cada vez más. No podemos olvidarnos de esto, ¿no? Nosotros afirmamos que los orígenes históricos del cristianismo constituyen una gran bendición, nos proporcionan fundamentos sólidos. Nuestra fe no está edificada sobre leyendas, cuentos de hadas o aún mitos, sino sobre acontecimientos reales. Entonces, todo lo que representa la fe histórica del Antiguo Testamento, los orígenes del cristianismo, los orígenes de la fe, son una bendición, fueron una bendición y aún continúan siendo una bendición para nosotros, porque nos proporcionan ese fundamento sólido
todo lo que representó la fe de Abraham, de los patriarcas y de todos estos personajes que encontramos después de ellos en el Antiguo Testamento, ese carácter ético de los profetas. Todo esto nos da un fundamento sólido, no solo para nuestra fe, sino para nuestra sociedad y para la humanidad en general. Nadie debería pensar que nuestra fe, que nuestra historia ha sido negativa para la humanidad, de ninguna manera. Si bien hay acontecimientos que no fueron muy, muy buenos y que trajeron o conllevaron violencia, pues debemos entender que el factor humano también fue decisivo en todas esas situaciones negativas. El factor humano influyó en esas situaciones que para muchos son negativas o violentas del cristianismo. Pero en muchas de esas cuestiones fuimos nosotros, fue nuestra humanidad. No fue Dios deliberadamente haciendo las cosas, fue el ser humano. Para nosotros, el cristianismo ha sido una gran bendición en nuestra vida y sigue siendo una gran bendición. Nuestra fe es una gran bendición. La palabra de Dios es una gran bendición. El estar estudiando en el CEBAIR es una gran bendición para ustedes. Ser parte del seminario es una gran bendición para todos. Para mí lo fue en su momento cuando estaba de estudiante y ahora también es una gran bendición porque en cierta manera todos continuamos aprendiendo. Cada uno de ustedes tiene la oportunidad de ver y de cursar estas materias para continuar aprendiendo para la gloria de Dios, para que continuemos cimentando nuestra fe, para que continuemos avanzando y edificándonos, que tengamos ese fundamento sólido. Todo esto nos ayuda, nos motiva y nos enseña también a pensar, a tener convicción de lo que creemos, de lo que conocimos, de lo que nos han enseñado. Porque repito, hay muchos de ustedes que nacieron en la fe, hay muchos que nacieron en la iglesia de Dios, pero que nuestra fe no sea solamente una fe transmitida o enseñada o heredada, sino que cada uno de nosotros esté firme, tenga ese fundamento sólido de la fe, tenga esa convicción de la fe, no por lo que en algún momento nos enseñaron o por lo que nuestros padres nos dijeron, sino que sea algo propio, algo nuestro. Bueno, ahí, perdón. También está esta parte que nos dice que nuestra fe no está edificada sobre leyendas, cuentos de hadas o aún mitos, sino sobre acontecimientos reales. Y esto es algo que nosotros también hemos venido hablando durante las clases, ¿no? Todo lo que la fe cristiana ha proclamado, todo lo que ha enseñado, todo lo que ha soportado con el paso del tiempo. Nosotros podemos afirmar que nuestra fe no está edificada sobre estos mitos, sobre estas leyendas, sobre los cuentos de hadas, sino que nuestra fe es real. Estos acontecimientos que narra la Biblia, que narra la palabra de Dios son reales o fueron acontecimientos reales. Le sucedieron a personas reales, personas que vivieron en ese tiempo, personas que se afectaron por estas situaciones, personas que vivieron en todo esto. Pero esto constituye un problema para muchos. ¿Por qué? Por el hecho de que sucedió hace tanto tiempo. Y entonces nosotros
encontramos en esta afirmación que vemos en este párrafo, pues una brecha muy grande entre el entonces y el ahora, entre el pasado y el presente, lo histórico y lo contemporáneo. Y para muchos esto es desconcertante, para muchos esto no puede relacionarse, no puede ser. A veces desconcierta lo que sucedió hace tanto tiempo, lo que está registrado en la Biblia, ciertos personajes o ciertas actitudes que sucedieron. Hay personas que no les gusta profundizar en estas historias precisamente por esos acontecimientos violentos, por esas historias que se narraron. Y hoy también tenemos pues esta problemática que a esta generación no le gusta leer, no le gusta profundizar, no le gusta investigar, mucho menos cuando es algo del pasado, de la historia, algo que se considera aburrido, algo que se considera que da pereza, que nos resulta difícil sacar tiempo para eso. Entonces se convierte en algo que queda atrás, en el pasado, y que es mejor dejarlo allí atrás. Hay una historia, un relato que se encuentra en el libro Cristiano Contemporáneo de John Stott, que está en la bibliografía de la materia, y les voy a leer esta historia. Dice que hablando de nuestras generaciones y nuestras jóvenes que se asemejan a Huckleberry Finn cuando la viuda Douglas le relató por primera vez la historia de Moisés y de los juncos. Entonces, en este libro está hablando de dos jóvenes que podemos, que se asemejan la juventud y que tenemos en las nuevas generaciones. Entonces dice así, estaba yo impaciente por saber todo lo que podía acerca de él, pero al fin me dejó entrever que hacía un tiempo considerable que Moisés estaba muerto, de modo que ya no me interesé más por él, porque no le doy ninguna importancia a las personas muertas. Entonces, vemos que hay como un desinterés y hasta un desprecio por lo que sucedió en el pasado, por todos estos personajes. Este es como un pensamiento que está presente en nuestra cultura, en nuestra sociedad moderna. Tal vez podemos hablar de Moisés, tal vez creemos, sí, que fue real. Moisés, un personaje histórico que vivió hace miles de años, pero está muerto. Y ese es el problema. Desde hace miles de años que está muerto, así que para nuestra actualidad ya no tiene importancia, ya no tiene ningún interés. Hay otra historia que también refleja pues esa realidad en la que vivimos. Dice, hace más de 20 años que me persigue una conversación que tuve sobre este tema con dos hermanos. Eran estudiantes universitarios quienes dijeron que habían repudiado la fe de sus padres, en la que habían sido criados. Uno de ellos era agnóstico en ese momento y el otro ateo. Les pregunté por qué no creían en la verdad del cristianismo. No, ese no era su problema, contestaron. Su dilema no era determinar si el cristianismo era verdadero, sino si era pertinente. ¿Cómo podría serlo? El cristianismo, prosiguieron, era una religión palestina primitiva. Había surgido en el seno de una cultura palestina primitiva, de modo que ¿qué tenía para ofrecerles a ellos que vivían en un mundo moderno y emocionante, con viajes espaciales, trasplantes quirúrgicos, ingeniería genética? Resultaba inaplicable. Y resalté esa frase aquí en la diapositiva. No creían ya en la verdad del cristianismo. No, ese no era su problema.
El problema no es creer si el cristianismo es verdadero o no. Para muchos, ese dilema está en si es impertinente, si sigue importando, si aún después de tanto tiempo sigue siendo importante para nuestra sociedad, si sigue siendo si sigue siendo pertinente, si sigue siendo actual, si aún nos interesa. Entonces, ese era el gran conflicto que ellos tenían, lo que representaba la fe para ellos. No tanto si el cristianismo era verdadero, sino la importancia que tiene hoy en día. Si hoy en día vale la pena seguir manteniendo la fe, las historias del cristianismo. Entonces, en este mundo moderno, como decían ellos, ¿no? Ese mundo moderno y emocionante con viajes espaciales, trasplantes quirúrgicos, ingeniería genética. Y aún que cuando se escribió en este libro no teníamos oh, otros grandes avances y descubrimientos como esta era digital, todos estos avances que hemos tenido en la tecnología, en los celulares, en los computadores, tablets, todos estos aparatos que tenemos ahora, todos estos aparatos electrónicos. ¿Y qué decir de las redes sociales, el internet, la inteligencia artificial? Todo esto no estaba todavía. Entonces, imagínense, ahora en un mundo que encontramos todas estas cosas, el pensamiento sigue siendo igual. ¿Cómo se puede creer en algo lleno de principios antiguos y primitivos? ¿Qué puede ofrecer a las nuevas generaciones? ¿Qué nuevo puede ofrecernos? ¿Cómo puede contribuir esta fe tan antigua? Estas historias, estos que nos plantea el autor de este libro, son el reflejo de nuestra sociedad, de nuestro mundo moderno, del mundo en el que nosotros vivimos y nos movemos, donde ya no es importante o ya no se cuestiona, o sí se cuestiona, pero este pensamiento también está. Sí, es verdadero, está bien, y si no, también, porque eso no es lo que importa, sino que sea moderno, sea importante, sea pertinente. Entonces, esto nos lleva también a plantear todas estas cuestiones. Ahora nuestra fe es irrelevante, es anticuada. Hoy en día solo se considera lo que está de moda, lo que está en tendencia, lo que vemos en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, todo lo que nos trae nuevos adelantos tecnológicos de la inteligencia artificial, el empoderamiento que se tiene con todas estas cuestiones. Eso es lo que importa hoy. Lo más importante es lo que cada uno de nosotros quiera, la forma en la que quiera hacer las cosas, como me plazca, como me divierta, como me haga feliz, como yo pueda eh, desarrollarme en este mundo. Entonces, esta impresión de que el cristianismo es algo aburrido, obsoleto, remoto, de que el cristianismo carece de actualidad, está muy difundida. Y eso lo hemos visto en las clases pasadas, ¿no? En este mundo globalizado, donde la cosmovisión de las sociedades, de las grandes ciudades, pues tarde o temprano llega a todas partes. A nosotros ya nos ha alcanzado y seguirá avanzando hacia las comunidades más lejanas o más remotas. Todo esto seguirá avanzando. Pues el mundo ha cambiado de manera drástica, de manera sorprendente, de manera rápida desde los tiempos de Jesús y seguirá cambiando a una velocidad muy sorprendente. Por eso es importante que nosotros continuemos interesándonos y aprendiendo acerca de estas cuestiones. Bueno, la gente rechaza el evangelio no necesariamente porque crea que es falso, sino porque no encuentra importancia en él, en ella no, en él. ¿Puede la iglesia superar el desafío de la modernidad?
Es una pregunta muy importante, es un desafío para nosotros hoy en día como iglesia, en el mundo en el que vivimos. Entonces la iglesia debe aprender a cambiar todas estas formas, a moverlas, a hacer una iglesia creativa, a no quedarnos en el pasado. Un ejemplo puede ser esta virtualidad. Algo que nos dejó la pandemia, pues precisamente fue esta enseñanza, ¿no? Pues Dios ha permitido también todos estos avances tecnológicos y eso en cierta manera nos ha beneficiado a nosotros. Al principio fue un gran desafío. Creo que muchas personas de nuestra iglesia encontraban un obstáculo muy grande al usar el Internet, al usar las redes, al usar este tipo de plataformas como la en la que nos estamos comunicando y podemos llevar una clase. Pero en un momento tuvimos que valernos solamente de estas porque no podíamos salir, no podíamos reunirnos, no podíamos congregarnos. Y entonces, ¿cuánto tiempo íbamos a estar apartados sin nuestras iglesias, sin nuestras congregaciones, sin escuchar del Evangelio, de la palabra? No es que no lo pudiéramos hacer en nuestra casa, pero nosotros sabemos que no es lo mismo, que necesitamos de nuestras iglesias, que necesitamos ser ese cuerpo de Cristo, necesitamos congregarnos. Y esta tecnología fue algo que pudimos usar y que pudimos echar mano en ese momento. Y que no solamente nos funcionó para eso, sino que eso dio pie a otras cosas, a poder llevar a cabo un seminario, unas clases, no solamente esto, a poder realizar diferentes reuniones, diplomados, a poder acercarnos con las iglesias de todo el mundo, con los hermanos de todo el mundo, conocernos, edificarnos mutuamente. Entonces nosotros también debemos aprender a movernos en estos términos de la modernidad. Mencionábamos la clase pasada que también puede ser una herramienta para evangelizar. Por medio de las redes sociales podemos llegar a cualquier lugar del mundo sin tener que desplazarnos. No quiere decir que ya no vamos a compartir o ya no vamos a salir y no vamos a compartir el evangelio con las personas que tenemos alrededor. Pero nosotros no podemos ir al otro lado del mundo a hacerlo. Muchos de nosotros no. Pero por medio de las redes sociales podemos hacerlo. Y hoy vemos que la gente rechaza el evangelio. No solamente, no muchas veces porque no crean, sino porque creen que no tiene importancia. Porque hay cosas más modernas, más avanzadas que el evangelio. Hoy tenemos robots, tenemos avances científicos, médicos, cirugías, inteligencia artificial. El hombre ha salido de este mundo, ha conquistado el espacio, ¿no? Tiene un conocimiento ya mucho más grande, más vasto de lo que se tenía hace muchos años, ¿no? Se busca vida en otro planeta y todas estas cuestiones. Hoy en día también es más importante el cambio climático que salvar a las personas de la muerte eterna, que compartir el evangelio con las personas. Hoy es más importante también salvar la vida de un animal que salvar la vida de una persona. Y no porque la vida de un animal pues no valga. Nosotros, repito, muchos tenemos mascotas y los queremos mucho, pero a veces ponemos la vida de un animal por encima de unas personas. Hoy en día vemos también estos animalistas que luchan y que hacen actividades y que se mueven de un lado para otro y hacen una cosa y otra para salvar a estos animalitos abandonados. Hay grandes esfuerzos para conservar estas especies y estos animales, pero hay poca preocupación por salvar el alma de las personas que mueren sin Cristo. Hoy en día, en esta sociedad, en este mundo moderno, el evangelio ya a muchos no les importa. Hay un ensayo social que no sé si ustedes han visto en redes en el que algunas personas van y piden firmas para salvar los animales y
La mayoría de las personas sin ningún problema firman, pero luego van y hacen lo mismo para ir en contra del aborto, para salvar la vida de un bebé. Y la mayoría de las personas que salen allí se abstienen de hacerlo. Dicen, no, 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 yo en esas cuestiones no, no me meto. Entonces esto debe dejarnos muchas cosas para pensar a nosotros hoy en día. ¿Puede la iglesia superar el desafío de la modernidad? Se nos pregunta. Entonces nuestra iglesia, nosotros como cristianos, podemos defender nuestra fe cuando estamos predicando un mundo donde estas palabras ya no son entendidas, donde estas palabras ya no son importantes, donde estas palabras son antiguas, donde el Evangelio no está actualizado para ellos. La forma en la que hablamos o que presentamos el Evangelio a este mundo no está a la par de este mundo que está cambiando y de este mundo moderno con tantas cuestiones. Nosotros podemos superar ese desafío. Entonces, debemos reflexionar y debemos meditar en todas estas cuestiones. Es muy importante para nosotros. Tenemos esta otra afirmación. Su palabra no es un fósil prehistórico que se ha de exhibir en una vitrina, sino un mensaje viviente para el mundo contemporáneo. Su lugar está en la plaza y en el mercado, no en el museo. Mediante su antigua palabra, Dios se dirige al mundo moderno, porque como lo ha expresado J. I. Parker, la Biblia es Dios predicando. Y nosotros como cristianos, pues tal vez debemos confesar o eh, debemos mostrar esta realidad de que muchas veces nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos diferentes versiones de la Biblia, pero en toda la semana a veces ni siquiera la miramos, ni siquiera la tocamos, la dejamos ahí en su lugar, en la biblioteca. Y solamente vamos y la tomamos el sábado para llevarlo a la iglesia. Y muchas veces el resto de los días se queda ahí, quietica. A veces tenemos la Biblia solo de adorno, como si estuviera en una vitrina o en un museo. La Biblia tiene un mensaje viviente para el mundo contemporáneo y es lo que nosotros debemos mostrar. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lo fue en el pasado y lo sigue siendo ahora. Pero nosotros debemos permitir que esto sea una realidad que transforme, que esa palabra viva nos transforme y transforme a otros. Pero nosotros debemos transmitir ese mensaje viviente. Nosotros debemos hacerlo. Algo muy interesante y muy bonito que dice acá el autor es, su lugar está en la plaza y en el mercado, no en un museo. Entonces nosotros a donde vayamos, donde estemos, en todo lugar, debemos llevar esta palabra. Nosotros no solo somos cristianos el día sábado, en todo tiempo nosotros debemos estar hablando de esta palabra. Debemos estar viviendo en esta palabra en todo tiempo y en todo lugar. Porque mediante esta palabra es como Dios habla, como Dios se expresa, como Dios se dirige a este mundo moderno. Y nosotros somos estos instrumentos que debemos llevar esta palabra que es Dios predicando. Debemos llevar la Biblia a todas partes, debemos impregnar todo lugar de la palabra de Dios, incluso con sus particularidades históricas, con sus complejidades, con todo. La Biblia sigue siendo viva y eficaz y debemos llevarla a todas partes. La Biblia sigue siendo lámpara a nuestros pies. La Biblia sigue siendo alumbrando, sigue siendo luz en este mundo moderno.
Entonces, nosotros debemos llevar esa palabra de Dios a ese mundo que no sabe cómo salvarse, a ese mundo que se pierde, a ese mundo que se derrumba. Nosotros debemos hacerlo, tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Bueno, entonces ya vamos finalizando con con la clase de hoy, no con el tema. En la próxima clase continuamos con el tema, pero les voy a dejar estas preguntas para que podamos reflexionar, para que podamos analizar el tema visto en clase, todo lo que hemos comentado, qué piensan ustedes, qué creen ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo podemos nosotros movernos? ¿Cómo podemos nosotros, qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a actuar respecto a todo esto que estamos encontrando? Entonces, bueno, todos estos temas nuevos, actuales. Entonces, primera pregunta dice, ¿puede realmente modernizarse el Evangelio? Segundo, es factible esperar que la iglesia aplique la fe histórica al escenario contemporáneo, la palabra al mundo, sin traicionar lo primero o alienar lo segundo. La tercera dice, ¿puede el cristianismo retener su auténtica identidad y al mismo tiempo demostrar su pertinencia o será inevitable sacrificar una u otra? Y estamos obligados a escoger entre refugiarnos en el pasado y convertir el presente en un fetiche, entre recitar viejas verdades que se han vuelto anticuadas e inventar nociones nuevas, pero falsas. Entonces, estas preguntas son para que podamos reflexionar, para que ustedes puedan contestarse, para que ustedes puedan meditar en estos temas que hemos estado hablando y dar respuesta o intentar dar respuesta. Entonces, dejamos hasta aquí la clase de hoy, continuamos la siguiente semana. Les voy a dejar unas preguntas, no estas, una sola, en un foro para que ustedes puedan hacer como una investigación, pueden contestar a tres personas diferentes, preferiblemente que estas personas no sean cristianas y ustedes puedan preguntar a ella, a cada una de ellas, qué imagen o qué pensamiento tienen acerca de Jesús. Así, sencillamente, lo que ellos piensen en sus propias palabras. ¿Qué imagen tienen ellos acerca de Jesús? Entonces, espero que ustedes puedan participar en el foro y contestar esto. Solo pueden ser tres personas y si pueden más, está bien. No tienen que ser cristianos, repito, preferiblemente si no son creyentes o si son ateos o si pueden ser de otras denominaciones, pero las personas que ustedes puedan. Entonces terminamos la clase de hoy. Espero que se haya entendido, espero que les haya gustado esta clase y pues nos vemos la próxima semana.